quien estaba en la Asamblea Nacional en el 2007. No entendió la reforma en sus aspectos fundamentales. Chávez no hablaba de división política territorial. Chávez hablaba de estructura político-territorial. Y aquí el elemento más importante que hay en esta reforma que el estamento político no entendió es el de la reterritorialización. Más que territorialización, es reterritorialización, es decir, replantearse las dimensiones espaciales, replantearse las dimensiones territoriales. Eso hay que incorporarlo al proyecto constitucional. Y hay un elemento que está haciendo mucha roncha. Por ejemplo, el domingo lo veremos y podemos decirlo. Luis nos puede desmentir. Perdón, el doctor Luis Bonilla. Luis no, el doctor Luis Bonilla. Belki sí es Belki, Mariel es Mariel y yo soy Omar, pero él es el doctor, el que firma los cheques. Entonces, el doctor Luis Bonilla nos puede desmentir. Los 7 ministros, creo que han pasado por el chorro, han contado con nuestra amistad, con nuestro respaldo y con nuestra preocupación. Le hemos tenido miedo a una figura que se ha malinterpretado y que se deriva, para quienes tienen una lectura ligera de la historia, de las reformas de Córdoba, que cumplirán 100 años el próximo año. La autonomía. La autonomía no puede ser una patente de corso. La autonomía tiene que responder a las políticas del Estado. Nosotros creemos que el constituyentista, yo digo constituyentista, constituyente es el que la integra, el organismo y el producto es constituyentista. El constituyentista del 1999, como dijo Bolívar en 1812, pensó en repúblicas aéreas, cuando se limite a decir en el 102 que la Constitución, que se reconoce la autonomía como esencia. Allí, compañero, nos faltó ser un poco más exigente. No es suficiente con decir que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Hay que ser más concreto. No es posible simplemente decir que se reconoce la autonomía como un principio fundamental. ¿Sí? Si alguno de los 7 ministros que han pasado por la esquina del chorro hubiesen pensado en el riesgo que significaba la manera etérea como se definió la autonomía en 1999 y hubiesen puesto un poco los pies en la tierra, probablemente no tuviésemos muchos de los problemas que hoy en día tenemos con el ambiente universitario. Bueno, y aprovechando que llegó el futuro rector de la Universidad Nacional Abierta, nosotros quisiéramos decir lo siguiente. El debate hoy en día hay que ubicarlo en el contexto que se está dando, no solamente en el plano interno, Venezuela sigue siendo una fruta apetecida por su posición estratégica, por sus recursos, por su capacidad de producción. Eso hay que entenderlo y no podemos perder de vista. Aquí hay un fuerte movimiento para producir una secesión territorial que se frenó un poco con los resultados de la elección de gobernadores, la última que tuvimos. Pero así como Bolivia enfrentó su reacción de la llamada media luna local, aquí también está planteada desde el Zulia hasta el Táchira. Eso no se puede olvidar y no es la primera vez que eso se presenta en el país. Y la derecha sigue jugando con sus mismas cartas hace más de 200 años. Lo hicieron en la Guerra Nacional de Independencia, lo hicieron cuando la Guerra Federal, lo hicieron cuando Castro, lo hicieron en el 58, lo hicieron en el 2002 y lo siguen haciendo hoy. Eso no se puede perder de vista. Hay que pelear por la integridad territorial
Hay que desenmascarar a quienes están bajo tierra impulsando el desmembramiento de Venezuela. Y en tercer lugar, hay que señalar que el capital internacional está jugando fuerte, está apostando fuerte. No hace falta ir a Las Vegas para entender la fuerte apuesta que el capital internacional tiene puesta sobre Venezuela. ¿Sí? Nosotros hay veces creemos que el objetivo es Lula, hay veces creemos que el objetivo es Cristina, hay veces creemos que el objetivo es Manuel Zelaya. No, el objetivo es Venezuela y el proceso revolucionario venezolano. La revolución bolivariana que nació para no retrocederse, para no devolverse. Nosotros estamos convencidos que es la primera gran pieza que está jugando el capital internacional a desmontar, porque fue, después de la Revolución Cubana, el momento clave para que los pueblos dijeran presente en la lucha por su reivindicación. De manera que lo que está en juego, compañeros, es mucho. Y como ya me están diciendo, no sé si es que estoy enojado, vamos a dejarlo hasta allí y esperamos que la discusión dé tiempo para manejar las otras 7 fichas que se me quedaron sin tocar. Gracias. Bueno, gracias, Omar. Yo me voy a permitir la libertad de hacer en este momento mi exposición. Voy comenzando por lo que tocaba al final Omar. Omar señalaba que es imposible entrar al debate constituyente sin hacer un adecuado contexto político y económico de lo que ocurre en el mundo. Y yo creo que de ahí es donde debemos partir. La Constitución del 99 es el producto de la tensión entre el neoliberalismo y las resistencias al neoliberalismo. Es el producto de un momento histórico dado en el cual emerge en América Latina un pueblo que decide plantarse frente a la agenda neoliberal. Y eso implicó una correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas que se expresa en un primer momento en la agenda alternativa bolivariana. Es decir, Chávez construye un programa político de transformación que contemplaba incluso alianza de clases para poder enfrentar al neoliberalismo de finales del siglo XX. Y en ese contexto surge la Constitución del 99. Por eso algunos dicen, los constituyentes fallaron, los constituyentes no fueron capaces de entender la profundidad del proceso. No, yo soy de los que cree que era la fotografía de lo que más se podía hacer conforme a la correlación de fuerzas que había en 1999. No se trataba de construir un partido político revolucionario que entre más radical sea el programa, más se atrae a los radicales. Se trataba de sacar una fotografía de esa correlación de fuerzas que implicaba que todos tenían que un poco que ceder. Y en esa Constitución, que era producto de lo que planteó la agenda alternativa bolivariana, esas 2 o 3 líneas que a nosotros no nos gusta leer a veces, que planteaba Chávez que lo que había que hacer en Venezuela era destruir a la vieja burguesía y crear una nueva burguesía. Eso se decía en el 96, 97 y 98, para poder frenar precisamente la agenda neoliberal. Y en consecuencia, la pregunta que había que hacer en ese momento era, en materia educativa, porque este es un foro sobre el tema educativo, ¿qué quería el neoliberalismo en educación? Esa es la pregunta fundamental que se tuvieron que hacer los constituyentes, los constituyentistas, ¿verdad, Omar? Los constituyentistas
que se plantearon enfrentar al neoliberalismo en materia de educación. Y esa pregunta se resolvía con dos respuestas: privatizar y excluir. Privatizar y excluir. Y por eso la orientación fundamental de la Constitución del 99 es frenar esos dos procesos, privatización y exclusión. Porque eso era lo que expresaba las resistencias. Y al quedar plasmado en el texto del 99, Chávez y el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana inician un proceso para desprivatizar y para incluir. Recordemos lo que ocurrió en el 2001. Para poder hacer eso realidad, había que utilizar la renta petrolera. Y eso genera la crisis del 2001. Con PDVSA no te metas. Porque para poder hacer realidad eso, había que tomar el control de la industria petrolera, y por eso el golpe de Estado del 2002. Y por eso en 2003 surgen las misiones, ante la incapacidad del aparato burocrático que heredábamos de poder asumir las dos tareas centrales: desprivatizar e incluir. Y por eso lo que hicimos desde el 2003, o lo que hemos hecho del 2003 al 2017, es fundamentalmente garantizar el acceso sin restricciones económicas a los diferentes niveles del sistema educativo, y de que todos y todas los venezolanos y quienes viven en el territorio venezolano puedan acceder a la educación. Pero resulta que así como nosotros fuimos transformando y cambiando desde el 2003 hasta el presente, el neoliberalismo también lo ha hecho. Y el neoliberalismo del 2017 no es el neoliberalismo de 1999. Y por eso incluso muchos conceptos hay que resemantizarlos. Cuando nosotros hablábamos del 99 de privatización, estábamos pensando de manera correcta en su momento en que los señores dueños del capital, el señor dueño de la Polar, el apellido, el señor Mendoza, para colocar un ejemplo, lo que quería era tomar la universidad o la escuela, que era gratuita, y cobrar por la inscripción y por la mensualidad. O sea, eso es lo que estaba en el imaginario nuestro, porque ese era el negocio del neoliberalismo de finales del siglo XX. Hoy el neoliberalismo del siglo XXI, del 2017, no quiere eso. Hoy quiere destruir la escuela, quiere destruir la universidad que nosotros conocimos, de 4 paredes, profesor, pupitres, textos escolares. Eso es lo que quiere el neoliberalismo del siglo XXI en el año 2017. En consecuencia, quienes nos entendemos en la línea de las resistencias al neoliberalismo, debemos aprovechar el proceso constituyente para volver a reformular las preguntas que se hicieron los constituyentistas del 99.